Señor me los bendiga, hermanos. Les habla el pastor Carlos Cruz de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate. Tengan un buen día, gusto de estar de nuevo a través de este medio, dándole la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24, del 21 al 24. Mateo 24, del 21 al 24. La palabra del Señor dice así: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te damos las gracias por estar acá recibiendo esa bendición a través de tu santa palabra. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Yo sé de que el Señor los guarda. Yo sé de que se va a acercar el día en que ustedes van a tener que testificar de todas las cosas que el Señor ha hecho en este tiempo de tribulación. Amén, Señor, y amén. Padre, dame la gracia. Respalda tu palabra, pero más que todo la gracia para poder dar esta bendición a sus hijos. Hermanos, aquí tenemos de que Dios no hace nada sin hacérselo saber a su pueblo. Hay angustia en estos momentos en el mundo. Y angustia significa tribulación. Pero el Señor no hace nada. El Señor no hace nada por gusto. Sabemos de que estas plagas son un juicio de Dios. Son un juicio de Dios porque la humanidad, el mundo, se ha olvidado de Él. Vamos a repasar las razones de los juicios, de 3 juicios que se han dado a través de la historia bíblica. Una de ellas es la que se dio en tiempos de Noé, el famoso diluvio. ¿Cómo estaba la humanidad en ese tiempo? Veamos Génesis 6:5. Génesis 6:5. Dice la palabra del Señor: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. El 6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Sintió tristeza en su corazón. ¿Cómo era la condición del mundo en ese tiempo? Eso lo podemos ver ahí mismo en Génesis 6:13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. La violencia imperaba en los tiempos de Noé, y dice la palabra que Noé era justo y era perfecto. Cuando hablamos de perfección, no es que él no tuviera que fuera perfecto,
no, sino que significaba que estaba maduro. Él tenía experiencia, sabía discernir entre el bien y el mal. Y en toda su generación él era considerado justo. Por eso es de que Noé halló gracia en los ojos del Señor. Y vino el diluvio. Y entonces aquí en Génesis 7, el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Cuál fue la causa de este juicio? Es de que la maldad estaba en los hombres. Se olvidaron de él. El mundo estaba violento, como está en estos tiempos. Nosotros ya no nos es desconocido que en Estados Unidos han aprobado leyes contra el aborto. Y el aborto es un genocidio. Es matar a una persona que no tiene, una persona inocente. Se ha agravado también los homicidios. La violencia es por todos lados. Ustedes ven las noticias y hay violencia por todos lados. Hay mentiras, hay sobornos. Entonces el mundo está en las condiciones quizás como estaban en tiempos de Noé. Y por esas causas es de que Dios mandó un juicio como fue el diluvio. Veamos otros juicios que se dieron. Y otro está en Génesis 18:20. Génesis 18:20. Dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grande. El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente grande, y su pecado es sumamente grave. ¿Cuál era el pecado o la razón del juicio para Sodoma y Gomorra? Prácticamente era la depravación sexual que se había dado en esa ciudad. Acordémonos que allí estaba el justo Lot. Y el justo Lot, que por qué llegó allí, sabemos que él decidió agarrar esa parte e irse a esa ciudad. Pero era una ciudad tan corrompida, de que cuando llegaron los ángeles para avisarles del juicio del Señor, los sodomitas y los de Gomorra quisieron abusar de ellos. Sabemos que Lot, dentro de sus creencias, ellos defendían a quien les daban eran hospitalarios. Ellos eran hospitalarios, los hebreos. Y cuando alguien llegaba, ellos le ofrecían su casa, comida y los defendían. Pero cuando vieron los de Sodoma y Gomorra que entraron, ellos dijeron: esto es algo nuevo para nosotros, probémoslos. Y al probarlo, lo que significaban eran tener relaciones con ellos. Llegaron donde Lot y le exigieron de que lo sacara, y Lot no se lo permitió. Pero hasta le dijeron a Lot de que si no lo sacaba, y empezaron como a abusar de él, como dicen: a vos también te va a tocar. Y Lot, como era justo, él sabía lo que significaba hospedar a alguien. Él hasta ofreció a sus hijas. Pero los ángeles actuaron. Lo agarraron, cerraron la puerta y lo volvieron ciegos. Ahí estaba Lot. Y los ángeles le dijeron que abandonaran esa ciudad
porque iba a caer el juicio de Dios. Les avisaron que salieran y aún Lot como que se resistía un poco a salir. Y los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano y sacarlos. ¿Por qué Lot, a pesar de que su corazón se angustiaba al ver todas las cosas que sucedían, no se iba de ahí? Alguna razón lo detenía el que estuviera en esa ciudad. Algo lo detenía cuando no quiso obedecer la orden de Dios de inmediato. Los ángeles casi lo presionaron para que saliera, pero al fin salieron. Ya la historia de ustedes es conocida, de que fue saliendo de allí y el Señor hizo que cayera azufre y fuego sobre esa ciudad y los destruyera. La historia no la vamos a contar en detalles porque ya ustedes la conocen. Veamos otra razón de otro juicio que se dio en Egipto. Esa es la más conocida y la que se está poniendo como ejemplo para lo que está sucediendo en estos tiempos. ¿Cuál fue el origen de enviar a Egipto la plaga? Era la servidumbre. Aquí nos dice en Éxodo 2, 23 al 25. Éxodo 2, del 23 al 25. Dice: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acordó. Pareciera que Dios es olvidadizo, pero Dios es Dios y Él se acuerda. Acordémonos ya en prédicas pasadas, donde Él escribe, tiene libros memoriales, y Él se acuerda de todo lo que sus hijos hacen para en un momento de dificultad, se acuerda y actúa a su favor. La servidumbre, el oprobio que tenía Egipto para con el pueblo de Dios era grande. Estaban como esclavos, los hacían trabajar fuertemente y ellos clamaron. Y Dios oyó su clamor. Dios oye el clamor de sus hijos. Dios oye el clamor de sus hijos. Veamos 2 Corintios 1, 9 y 10. 2 Corintios 1, 9 y 10. Esto que hemos estado repasando nos indica que Dios, el corazón de Dios se pone triste. El corazón de Dios se pone triste. Porque Dios tiene sentimientos. Dios tiene alma y corazón. Me buscaré a alguien que haga las cosas conforme a los deseos de mi corazón. Y los deseos de Dios, ¿cuáles son? Hay 3 características propias de nuestro Señor. Él es santo, Él es justo y Él es amor. 3 características propias de la naturaleza de Dios. Y como son de la naturaleza de Dios, esas cualidades, esas características deben de estar en sus hijos. Los hijos heredan lo de sus padres. Y si nosotros somos hijos, debemos de buscar esas cualidades. Andar
en santidad. El concepto que tenemos de santidad es de apartarse. Pero hay un concepto que se da dentro de la doctrina cuando viene la pregunta, ¿cómo me separo? Cuando decimos cómo me separo, significa esto. Tanto usted como yo, todos los hombres, tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Apartarse significa detectar aquellas cosas negativas y hacerlas de un lado. Empezar a trabajar con ellas. Si yo soy una persona llena de resentimientos y yo sé de que eso está en mi naturaleza y lo reconozco, debo de tratar en esa área. Que poco a poco Dios me va a ayudar y me va a ir perfeccionando en eso. Eso es santidad. Apartarse de aquellas cosas negativas, trabajar en ellas para buscar esa madurez espiritual. Dios es justo y nosotros debemos de ser justos, de actuar conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su justicia. Actuar conforme la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Una de las voluntades de Dios es que andemos en santidad. Otra voluntad de Dios es que andemos en otra de las características de Él, que es el amor. Andar en amor. Porque en eso se reconocen a los hijos de Dios. Pero en 2 Corintios 1, 9 y 10 nos narra cierta situación que pasó Pablo. A Pablo le pasaron tantas cosas, pero era necesario. Es que Pablo persiguió a los hijos de Dios y Dios lo escogió. Oigan lo que estoy diciendo. Dios lo escogió. Dios lo seleccionó para un propósito propio de Él. Y por eso lo hizo pasar por tantas penalidades, como para decirle, eso que te está pasando, lo sufrieron aquellos a quienes tú perseguiste. Pero Pablo tuvo tantas experiencias que le dieron un favor tan grande. Dios le dio unos beneficios tan grandes como por ejemplo, que llegara al tercer cielo, al paraíso, que le diera tantas revelaciones y tanta sabiduría a Pablo. Pero también ustedes saben de que le puso algo a Pablo para que no se enalteciera. Le puso algo como para decirle, Pablo, no eres tú el que haces todo eso, es Dios, bájate. Muchas personas son tan orgullosas, hermano, que es necesario que pasen situaciones como estas para que bajen su orgullo, para que sepan de que Dios es Dios, para que sepan que sin Él no somos nada, que Él nos puede quitar lo que tenemos cuando Él quiera para darnos una lección. Aquí está Pablo, e iba en un momento dado, en una situación tan negativa, que dice que hasta perdieron la esperanza de vivir. Hoy en este momento hay gente que está perdiendo la esperanza de vivir. Está perdiendo la esperanza de vivir. Y dice acá, de hecho, dentro de nosotros mismos
ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nosotros no debemos de tener confianza, hermanos, en que el hombre nos va a sacar de esta situación. Que vayan a tener la vacuna luego, que nos la den y ya esto terminó. Todavía no se ha dado eso. Para que nosotros, y es que hermanos, un sinónimo de tribulación es presión. Si nosotros vemos en el diccionario Strong, tribulación, la palabra 2347, lipsis, se pronuncia así, pero dice que significa presión también. Como que Dios utiliza estas situaciones para presionarnos. Es que Dios nos ama tanto, hermanos, de que algunos se han apartado y necesitan cierta presión, porque Él es misericordioso. Dice acá, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Tengamos presente eso, muertos, pero que Dios los resucita. Resucita a los muertos, el cual nos libró, dice, de tan gran peligro de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Qué convicción de Pablo. Nos libró, pasado. Nos librará, futuro. Y aún nos ha de librar. ¿De cuántas cosas no nos libró Dios en su misericordia? Nos ha librado a veces de enfermedades graves, hermano. Pero nosotros somos tan desagradecidos que hemos olvidado eso. Y dice aquí que Él también nos libra. En este momento Él nos libra. Va a librar a sus hijos. No nos olvidemos que Él guarda a sus servidores, les pone un sello. Que Él guarda a aquellos que le piden el Espíritu Santo. Él les va a dar vida. Pero muchos han olvidado de que Dios los libró en un momento dado. Y hoy el Señor con esta situación los está presionando y les está diciendo, no seas desagradecido. ¿O ya no te acordás cuando te libré de esa enfermedad? ¿No te acordás cuando estabas a punto de morir y yo extendí mi mano, mi diestra y te libré? Ya te olvidaste de eso. Ya te olvidaste en aquella ocasión cuando estuviste a punto de que te mataran. Y yo envié a mi ángel y el que te iba a matar no te vio. El ángel te cubrió. Después te diste cuenta de que te iban a matar, que te iban a quitar la vida, pero que Dios te salvó. ¿Y hoy qué estás haciendo por él? Te has alejado. Entonces el Señor, como sos hijo y te ama, te presiona a través de estas situaciones. Acordémonos, Dios resucita a los muertos. Dios resucita a los muertos. Juan 5, 25. Juan 5, 25. Esto lo vimos en la prédica pasada, pero se nos quedó algo. Se nos quedó algo. Dice acá en el 25, Juan 5, 25.
en verdad os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Ahí está hablando de unos muertos. En el 28 habla de otros muertos. Y dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea que la voz de Dios va a ser oída sobre dos tipos de muertos. Unos muertos que ya están en los sepulcros. Esos muertos que ya están bajo tierra. Ese va a llegar un momento en que van a oír la voz de Dios y van a resucitar. Para bien o para mal, pero van a resucitar. Pero esos muertos, ya su cuerpo estaban en el sepulcro. Pero hay otros muertos que van a oír la voz en estos momentos. A estos muertos son los que no tienen a Cristo. Y si algún día tuvieron a Cristo, se alejaron de Él. Esos son los muertos en vida. Muchos muertos muchos muertos hay en el mundo que andan respirando, pero espiritualmente están muertos. ¿Habrán algunos muertos en las iglesias? ¿Habrán algunos muertos en las iglesias de que aceptaron al Señor? Dios hizo maravillas con ellos, pero se olvidaron. Se olvidaron de Él, se apartaron. Y estas situaciones que están pasando es para que oigan la voz, se arrepientan y vuelvan a los pies del Señor. Volvamos al texto de cabecera, dice el hermano, al inicial, donde dicen que por causa de los escogidos estos días se van a cortar. Nosotros no podemos detener esta plaga. De eso estamos nosotros convencidos. Dios la envió, Dios la va a quitar en el momento que Él quiera. Pero nosotros podemos hacer algo como iglesia. Lo que hizo David, aceptar. David aceptó que él tenía la culpa, pero el profeta le dijo de que erigiera un altar. ¿Y dónde lo hizo? ¿Dónde lo hizo? En un lugar que el ángel estaba ahí presente. Pero esto, hermanos, es tema de otra prédica. No quiero adelantar. Pero erigió un altar y ofreció sacrificios. Y ahí es donde salió aquella frase famosa de David, donde dijo, no le daré a Dios nada que no me cueste. Bien podía haber hecho él, agarrado los bueyes, todo tenía a la mano, pero no. Él vio que era tan grande lo que Dios había hecho, que merecía que él se sacrificara con lo que era de él. No, porque es bonito dar cuando se tiene. Es bonito dar cuando a mí me dan y yo doy de eso. Pero cuando no tengo, voy a dar. Cuando no tengo, voy a dar.
Ese es un sacrificio que a Dios le agrada. Pero ¿quiénes son estos escogidos? Escogidos es la palabra 1588, eclectos. Y dice que son, yo he agarrado aquí lo que creo que da con el mensaje, porque las definiciones son grandes. Pero dice, son elegidos, son seleccionados por Dios para ministrar las necesidades de los creyentes. Elegidos, escogidos. Palabra 1588, eclectos. Elegidos, seleccionados por Dios para ministrar las necesidades de los creyentes. ¿Cómo va usted a ministrar si Dios lo eligió? Si usted es escogido. A través de interceder, a través de orar, en una forma persistente, así como la iglesia oró por Pedro. Oraba en una forma persistente. Orar ante el altar, arrepentirnos, pedirle a Dios que tenga misericordia de sus hijos. Acordémonos que Dios es el que permite todas estas cosas. Dios no hace, Satanás, no hace nada sin que Dios se lo permita. Si nosotros vemos en Job, vamos a ver Job, dice, Job 1.12, esa es la palabra del Señor. Aquí llega Satanás con los hijos de Dios y Dios le hace una pregunta, que de dónde viene, y él le dice, es recorrer la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Job? Sí, le dice. Pero cuando le dice que sí, Dios le dice, ¿te has fijado en él? No hay ninguno como él sobre la tierra. Pero mira la respuesta que le da Satanás. ¿Cómo? No, como que no. Se ha puesto un vallado alrededor de él. Y él le dice, he bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende, o sea que le da permiso. Satanás le dice, ¿acaso teme a Dios en balde? Lo has bendecido y todo porque has puesto un vallado. Quítaselo, a ver si te sigue temiendo. Y Dios le da permiso. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes. He aquí todo lo que, dice, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Toca todo lo que tiene, pero no extiendas, no, cuidado con la vida. O sea que le permitió a él, le dio permiso. Si no le da permiso, Satanás no hubiera tentado a Job. Mateo 10:29 nos dice, Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo,
ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Ningún pajarillo va a caer a tierra sin que lo permita el Padre. Y nosotros valemos más que un pajarillo. No va a permitir Él que Satanás haga algo contra nuestra vida si Él no lo permite. Dios guarda a sus hijos. Para ir terminando, quiero que veamos el Salmo 35. Salmo 35. Dice, oigan hermanos, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Esto nos indica de que esto no va a ser para siempre. Dios no va a destruir a toda la humanidad por completo. No la va a destruir por completo. Va a llegar un momento que su ira va a pasar. Quizás todavía no lo detiene, porque está esperando que muchos de los muertos oigan su voz. Oigan su voz y vivan. Hoy es el momento cuando la familia, aquellos que dentro de la familia no han aceptado al Señor o se han alejado, hoy es el momento de hablarles de la misericordia de Dios para que vuelvan a la vida, porque han sido salvos del infierno. Se han aceptado al Señor, pero no tienen promesa, no tienen galardones. Hoy es cuando nosotros debemos de comenzar por casa para hablar de Dios. Y aquellos que están en casa, que están rebeldes con el Señor, para que recapaciten y vean de que solo Dios puede parar esto. Solo basta ver lo que está pasando en Ecuador, hermano. Solo falta ver la inmensidad de cadáveres que están para que nosotros sintamos de que solo Dios es el que nos puede sacar de esta situación. Hermanos, espero que haya sido de beneficio esta prédica. No tenemos toda la tecnología que deberíamos tener, pero yo sé que Dios nos va a respaldar. Y a veces por estar uno pendiente de lo que se da, aquí con mi familia, o con los ruidos que pasan, uno a veces pierde el hilo. Por ejemplo, en una de las prédicas repasándola, yo dije, pastor de la obra de Orange. Imagínense, van a decir qué atrevido el hermano Carlos, va, pastor de la obra de Orange. Pero por decir pastor de las obras afiliadas a la obra de Orange, pero como hubo interrupción, se me fue y lo dije. Y ya después dije, no voy a aclarar eso. En otra parte, yo dije que había profecía de un avivamiento para la iglesia, y es cierto, pero dije antes de la tribulación. No, después de que pase todo esto, es que se va a dar los avivamientos. Y avivamiento para la iglesia, obra de Sonsonate, está
profetizada. Al pasar esta tribulación, yo siento que va a haber un avivamiento tan grande en la iglesia que hasta vamos a decir, gracias Dios por lo que has permitido. Y aquello que era angustia en un tiempo, hoy se va a convertir en alegría. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, Padre amado, yo te alabo, te doy gracias. Cuida, Señor, a todos tus hijos. Cuida a todos aquellos que han confiado en ti. Padre, como pastor de la iglesia, yo te pido por esas ovejitas que has puesto en mis manos. Tú sabes cómo me he sentido a veces cuando pienso en su situación. De muchos de ellos que no tienen trabajo, de muchos de ellos que dependen de lo que hacen. Y siento en mi corazón a veces no poder hacer algo, no poder llevarles algo. Pero yo sé que tú, Señor, tu mano se ha visto. Porque con los que yo he tenido comunicación hasta hoy, no se quejan. Lejos de esto te dan las gracias, porque tú no los has abandonado. Siempre han tenido lo suficiente para salir adelante. Han sido bendecidos por ti. Gracias, Padre, porque yo sé que tú no te olvidas de tus hijos. Hubo uno de ellos que hasta me dio risa lo que me contó. Hermanos, Dios es grande. Que Dios bendiga a esas personas que aún no perteneciendo a la iglesia y siendo católicas han ayudado a algunos de tus hijos. Que el Señor me las bendiga. Yo sé de que ellos algún día van a oír tu voz y te van a aceptar como tu Salvador. Que el Señor me los bendiga. Y esperamos ese día glorioso en que nos encontremos en el templo. Ese día no sé qué va a pasar en la iglesia, pero yo sé que lo esperamos con ansia y ese día va a llegar. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los bendiga. Amén, Señor, y amén. Gracias.